Buenas noches, somos el grupo uno. Vamos a exponerles la tercera tarea de termodinámica. Tenemos que 2 moles de gas monotómico ideales son sometidos a varios procesos termodinámicos. En el primero de estos se extrae el calor de gas a un volumen constante, por lo que la presión pasa de 5 a 3 atmósferas. En el segundo proceso, el gas se expande isobáricamente, cambiando su volumen de 6 a 10 litros. Entonces, primero tenemos que realizar un bosquejo de la gráfica PV de este problema. Para el primer proceso se expande a volumen constante. Tenemos que lo único que cambia es la presión. Y para el segundo proceso dice que se expande isobáricamente, por lo que esto significa que se expande a una presión constante. Para esto dividimos el problema en dos procesos. En el primero tenemos que, como el volumen es constante, el trabajo es igual a cero y el calor solo depende de la capacidad calorífica volumétrica por el número de moles y por la variación de temperatura. Y para el segundo proceso tenemos que ahora sí el trabajo va a tener un valor que es la presión por la variación del volumen. Y ahora el calor depende de los números de moles, la variación de temperatura y la capacidad calorífica a presión constante. Y ahora sí tenemos que la variación de temperatura interna es igual al calor menos el trabajo. Bueno, como podemos ver, eh, para calcular el calor necesitamos una variación de temperatura. Para calcular estas dos temperaturas, usaremos, como bien menciona el enunciado, es un gas ideal. Entonces podemos usar la ley de los gases ideales. Esta viene siendo que la presión por volumen es igual a las moles por la constante R por la temperatura. Em, a partir de esto calculamos una temperatura 1 cuando la presión está a 5 atmósferas y una temperatura 2 cuando la presión está a 3 atmósferas, considerando el número de moles que son 2, la constante R y lo que viene a ser el volumen que nos indica el enunciado. Entonces obtenemos un valor de una temperatura 1 de 182,92 Kelvin y una temperatura 2 de 109,75 Kelvin. Ahora, para la capacidad calorífica a presión constante y luego la capacidad calorífica a volumen constante, tenemos la relación de que al ser un gas monoatómico, como bien se indica, la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R, obteniendo un valor de 12,5 y la capacidad calorífica a presión constante tiene una relación que es la capacidad calorífica a volumen constante más la constante R. Esto nos viene dando un resultado de 20,81. A continuación, mi compañero Kenny. Bueno, a partir de los datos analizados en el punto anterior, tenemos que mediante la gráfica podemos observar que no existe área bajo la curva. Por lo tanto, el trabajo es igual a cero, obteniendo que el cambio de energía es igual al calor. En este caso, para calcular el calor, es igual al número de moles por la capacidad calorífica a volumen constante por el cambio de temperatura. En este caso, reemplazando con las variables anteriormente obtenidas, tenemos que el calor es igual a menos 1824,85 joules. Para el proceso 2, como tenemos que la presión es constante y se isobárico, sí tenemos en este caso un trabajo, que en este caso sería la presión multiplicada por la variación de los volúmenes. En este caso sería eh, 3 atmósferas para la variación de volúmenes que sería 10, finalmente menos 6 litros. Multiplicando esto y transformándolo para que nos dé el trabajo en joules. Nos quedaría 1215,9 joules. En este caso, el calor, que sería igual a el número de moles por la capacidad calorífica a presión constante, y esto por la variación de las temperaturas. Por lo tanto, el calor nos daría un total de 3045,3 joules. Y en este caso la variación de energía sería el calor menos el trabajo. En este caso la variación de la energía interna sería igual a 3045,3 joules menos 1215,9 joules, lo que nos quedaría con una variación de 1829,4 joules. Gracias.